vamos a hablar sobre el biotopo amazónico. Lo primero, hay que matizar, ¿vale? En la Amazonia hay miles, pero miles de biotopos, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a partir de lo que ha dicho antes Jorge. Estamos en un acuario, 5 cristales, 4 si quieres. No va a ser nunca natural, ¿vale? Intentamos recrear una cosa lo más natural posible. Pero bueno, partiendo de lo que es evidente que jamás va a ser natural del todo. Entonces, bueno, el biotopo amazónico. Esto es un índice, ¿vale? De lo que va a constar. ¿Qué es un biotopo? La localización del biotopo amazónico, selva amazónica, influencia de plantas y las estaciones, que como veremos son muy, pero muy importantes. Las características químicas del agua, no nos vamos a meter mucho porque también ya ha estado David hablando sobre ello, pero bueno, más o menos las medias. El montaje de un acuario, la decoración, filtración, iluminación. Y luego los peces, hablaremos pues, sobre compatibilidades, tamaños, etc. ¿Qué es un biotopo? La definición de la RAE dice que un biotopo es un territorio o espacio vital cuyas condiciones ambientales son las adecuadas para que en él se desarrolle determinada comunidad de seres vivos. Vamos a empezar, como veis os he subrayado las condiciones ambientales. Todos hemos visto muchas veces, tengo un biotopo amazónico, mi acuario amazónico tal. Necesita, para que sea un acuario amazónico, que evidentemente todo sea amazónico. O sea, no vale decir tengo un acuario amazónico si tengo anubias, porque no son del Amazonas. Si queremos un acuario amazónico, que los animales sean del Amazonas, las plantas sean del Amazonas, si no, tendremos un comunitario. Pero bueno, existen miles de biotopos, como os he dicho, ¿vale? Se pueden simplificar en 3: aguas cristalinas y claras, ¿vale? Las aguas blancas o turbias. Se suelen ver más lo que viene siendo en la cuenca baja del Amazonas, básicamente porque van llenas de sedimentos. Como dato, dicen que ahí no se encuentran circos, nunca, que las otras sí. Y luego las de aguas oscuras, ¿vale? Cuando en la acuariofilia, en el mundo de los acuarios, hablamos sobre un biotopo, normalmente estamos hablando sobre un acuario de aguas negras. Vale, se puede crear un acuario de aguas cristalinas, pero no es lo más normal. Lo que nos viene a la cabeza cuando hablamos de un biotopo es el agua oscura, pocas plantas, cosas de ese estilo, ¿vale? Entonces, bueno, nos vamos a centrar en ese. Lo podríamos llamar como genérico, ¿vale? Siempre tomando ciertas licencias. Evidentemente no es el único. Podemos hacer miles de biotopos, pero eso sería un biotopo, digamos, como he dicho bien, genérico. La localización del biotopo amazónico. Bueno, aquí un poquito de... Todos sabemos dónde está Amazonas, ¿vale? O deberíamos. Pero bueno, un poco de información. Nace en la cordillera de los Andes, ¿vale? La tenemos aquí. Se desarrolla en una planicie, ¿vale? Está cerrada por el macizo brasileño y el macizo de las Guayanas y el de los Andes, evidentemente. Toda esta zona es una zona más o menos llana, ¿vale? Lo que proporciona que evidentemente el Amazonas, como todos sabéis, es el más caudaloso. También porque, fijaros qué cantidad de ríos le riegan, ¿vale? O sea, empieza siendo, como todos, un manantial, un riachuelo prácticamente, podríamos decir. Y bueno, se le van uniendo otros y otros hasta que crece a lo que todos sabemos que llegas a no ver casi ni la otra orilla. Bueno, su desembocadura está en el Océano Atlántico. Vale, aquí lo he marcado, he cogido otra foto para que veáis de dónde viene, porque claro, con ese lío de ríos te pierdes. En esta se ven bien los grandes afluentes como el Negro, Madeira, Purús, todos los que normalmente cuando hablas o buscas información sobre peces del Amazonas te hablan, pues el río Negro, tal, no sé qué. Pues para más o menos saber dónde están, dónde se encuentran. Esta foto es una foto interesante, ¿vale? Es la convergencia precisamente del río Amazonas, de aquí, con el río Negro. Es una foto para que veáis el cambio de aguas, ¿vale? Los sedimentos, los valores, todo. O sea, se unen dos aguas que son completamente diferentes. Con eso pasa prácticamente con todo, pero esto es un ejemplo muy ilustrativo, podríamos decir. O sea, además son dos ríos que, como veis, son inmensamente grandes. Y bueno,
Podéis ver que los peces pueden pasar de un lado a otro sin ningún problema, cambiando bastante los parámetros, ¿vale? No debemos en acuerdo andar jugando con los parámetros, pero ellos en su medio natural no tienen realmente demasiados problemas si son parámetros que están más o menos acostumbrados. A ver, la estación húmeda, ¿vale? Influye muchísimo porque son 6 meses al año. En el Amazonas llueve y se inunda casi por completo durante 6 meses al año. O sea, el agua sube entre 2, 5 metros, en algunos sitios mucho más. Eso es lo que se suele llamar el bosque inundado. Estas 2 fotos, vale, son capturas de pantalla porque se ve que la calidad no es muy buena, pero podéis ver que es el mismo sitio, son los mismos árboles, y podéis ver cómo ha subido el nivel del agua. Aquí estaba en la estación seca, en la que la mayoría de riachuelos se secan del todo, lagunas se secan, mueren miles de peces durante la estación seca, y aquí podéis ver cómo ha subido todo el agua. O sea, aquí hay 3, 4 metros, que es de donde más o menos solemos encontrar los grandes peces del Amazonas. Hay peces que solamente se ven en la estación húmeda, no saben en la estación seca dónde se meten realmente. Aquí podéis ver también otra foto, ¿vale?, de la estación húmeda, para que os fijéis, está completamente quieta el agua, no se mueve prácticamente nada. O sea, sube el agua, se queda ahí y bueno, o sea, como podéis ver, es un entorno muy oscuro, ¿vale? La selva, los árboles crecen muy alto porque no tienen luz, en la zona de abajo no tienen luz, entonces tienen que crecer cuanto más para poder captar toda la luz posible. Lo que hace que evidentemente abajo, como veis, salvo unos rayos, no llegue casi nada de luz. El agua está estancada, todas las hojas caen, entonces bueno, es la foto para que la veáis más o menos. Entonces bueno, aquí pues, no sé si lo estáis leyendo, si queréis lo leemos, si no. Es el pulmón de la tierra, que han desarrollado mecanismos para poder sobrevivir, porque evidentemente tú metes una planta, metes un árbol cualquiera, lo metes 6 meses bajo el agua y no te sobrevive. Han desarrollado en las raíces unos mecanismos para poder sobrevivir este tiempo. Esto, claro, crea unas condiciones muy específicas que solo se dan aquí. Estos peces son los que pueden sobrevivir aquí, se han acostumbrado a alimentarse, a reproducirse, todo lo hacen aquí. Entonces, bueno, también comentar que no solo los peces en la selva, ¿vale?, se han acostumbrado, sino todos los animales. Cuando llega la estación húmeda, miles de insectos suben a los árboles. Los peces se alimentan cuando esos insectos caen al suelo, al agua, perdón. O hay peces como las arowanas, ¿vale?, que saltan, tienen la capacidad de saltar 1 metro, 1,5 metros fuera del agua, ven a los insectos desde abajo, saltan y los cazan en las ramas, ¿vale? Entonces, bueno, los insectos se habitúan a vivir en el árbol. Animales como por ejemplo el perezoso, vamos a decir, tiran prácticamente su vida en el mismo árbol. No bajan al suelo porque son presa fácil, pero en la estación seca bajan porque saben nadar muy bien. Entonces bajan y se cambian de árboles para buscar pareja. Entonces, bueno, es simplemente un ejemplo para que veáis que todo se ha adaptado a este tipo de vida. Que no es nada fácil, por cierto, ¿eh? Está para que veáis también, como cuando se dice, está siempre lleno de raíces que entran en el agua desde arriba. Pues sí, hay muchos sitios en los que, como veis, son una maraña de raíces a la que se han acostumbrado los animales, los peces. De hecho, por ejemplo, los discos, la forma que tienen, precisamente para poder pasar entre esas raíces, ¿vale?, y poner los huevos dentro a salvo, sin que les puedan atacar otros depredadores. Los escalares también, por ejemplo, la coloración y todo, su manera de camuflarse también se ha adaptado a esto, precisamente por las barras de estrés de los discos, ¿vale?, o los escalares, como todos sabéis, pues tienen rayas, ¿vale?, pues es precisamente para que en este entorno no les puedan descubrir. Las rayas asemejan las raíces que entran desde arriba. Aquí, no sé si lo veréis bien, igual no, es un disco, ¿vale? Es un disco que está escondido. Aquí está metido entre las ramas. No se lee muy bien, pero se ve que está escondido ahí para que no le cacen.
Esta otra foto es muy ilustrativa, la tomó Jamil, por cierto. Es un Peruvian y es para enseñaros lo que os comentaba, el tema de las rayas. O sea, ¿veis? Aquí hay ramas, el Peruvian se mete entre medias el escalar y como veis, pues mira, algunas ramas llegan a coincidir incluso con el dibujo que ellos tienen. Esto, de hecho, si te apartas un poco, entrecierras un poco los ojos o algo, ni lo ves al pez. O sea, básicamente es eso, por eso cuando son albinos o algo de eso no llegan a vivir mucho. Como os comento aquí, no todo son aguas oscuras. Ya os he dicho antes que hay aguas muy claras, llenas de plantas también. No siempre un biotopo amazónico está sin plantas, de hecho muchísimas plantas pertenecen al Amazonas, muchísimas plantas que utilizamos para los acuarios. Entonces, bueno, hay zonas, ¿vale?, poco profundas, que sí les llega la luz, las hay oscuras, ¿vale? No sé si lo veréis muy bien, pero es muy oscura el agua, y las hay que no son oscuras, lo que veis que es marrón es el sustrato, el agua es clarita. Son como riachuelos, ¿vale? Suelen fluir entre la selva, hacen islotes, hacen islas, se llaman igarapés. La mayoría de ellos, o algunos, no son muy profundos, por lo tanto ahí no encontramos grandes peces. Por ejemplo, en estos sitios los habitan mucho pues los cíclidos enanos. Cíclidos enanos, tetras, pequeños lolicáridos, son sitios en los que evidentemente un pez grande no puede entrar, o sea, que ni aquí, por ejemplo, es impensable que haya, por ejemplo, un arapaima. Aquí podríamos encontrar quizás un Cycloacelaris, son más grandes y no muy grandes, pero vamos, son sitios que suelen estar los peces pequeños, ¿vale? Los peces grandes que dicen los zoológicos y eso suelen estar en el bosque inundado. En los cauces grandes o cuando se inunda el bosque, vamos entre los árboles, pues ahí se meten. Vamos a hablar de las características químicas del agua, ¿vale? No nos vamos a meter mucho, como he dicho, porque ya ha hablado sobre ello David. Pero bueno, como digo aquí, la química de estas aguas está muy marcada por la gran cantidad de materia orgánica que hay en ellas. Imaginad, hay millones de árboles y si cada árbol tiene millones de hojas, la cantidad de hojas que caen en ese agua que está estancada, que no se las lleva, van todas cayendo, se van reposando en el fondo. ¿Vale? Eso evidentemente va a marcar mucho la química que vamos a encontrar en el agua de estos sitios. Entonces, bueno, a ver, por lo general es un agua muy blanda, tanto sales, carbonatos, la concentración de sólidos sueltos, con un pH muy bajo. Pues cuando hacemos un acuario, siempre de amazónico, siempre decimos, tienes que tener un pH de 2, de un bajito, 0 quizás es demasiado, pero bueno. Un pH bajo de 6, como podéis ver aquí os pongo más o menos los valores que yo considero, ¿vale?, que son más o menos los valores medios. Como os he dicho, en miles de biotopos, ¿vale?, con miles de valores diferentes. Hay vídeos que podéis verlos en la red que en un sitio llegan, miden el pH, lo miden 20 metros más allá en otro lado y dan valores completamente diferentes. Los ríos que habéis visto antes, se juntan ahí un montón, una amalgama de valores que bueno, pero cuando lo montamos en un acuario pues necesitamos unos valores dados. Entonces bueno, una temperatura de 22 a 28, 35 o más en la superficie, ahí hace mucho calor y cuando digo mucho es mucho. Cuando pega el sol la capa superficial se calienta muchísimo y bueno, llega a más de 35 incluso, pero bueno, claro, las capas bajas pues puede bajar de 22. Valor que yo diría como medio, el que se suele decir siempre, 27, 28 grados, ¿vale? No sería un buen valor. Para discos dicen que más, 29, 30, por ahí andan. pH. El pH de 4 a 7, solemos decir un 6, ¿vale? Y bueno, por lo que os he dicho, o sea, cambia en algunos sitios, son 3,5 y en otros son 8. Y sigue habiendo habitantes viviendo ahí. Pero bueno, normalmente nosotros vamos a utilizar valores más o menos medios. Aquí en Madrid lo tenemos bastante fácil porque ya nos sale con entre 6 y 7, dependiendo de las zonas. Pero bueno, pH de 2 a 5 y un GH de 10. Ya, no vamos a meternos mucho más porque ya lo ha dicho David antes. Mantener la dureza baja, pues que influye en el proceso de hormorregulación de los peces. Los peces de agua fría, ¿vale? De agua dulce,
se hidratan mediante el proceso de osmorregulación, ¿vale? Que lo he puesto aquí. No beben agua, se hidratan a través de la piel, ¿vale? Que lo utilizan como una membrana semipermeable. Por lo tanto, si subimos el valor del pH, lo subimos exagerado, tenemos más sólidos disueltos en el agua, los peces van a tener dificultades para hidratarse. Por eso lo que suele conllevar a que se estresen, cuando se estresan se enferman, les atacan bacterias, les ataca todo. O sea, hay que tenerlo así más o menos porque es lo que ellos toleran para estar en su plena forma. Sobre los cambios de agua cuando montemos el acuario. A ver, yo os he puesto aquí, ¿vale? Que es, bueno, el tipo de acuario del que vamos a hablar no tiene plantas, ya no he hablado yo de plantas, o sea, ya nosotros sin plantas. Lo que os he puesto aquí, los cambios de agua flojos, ¿vale? Depende. Yo aquí en Madrid os puedo decir que hago 50% a la semana. En otros sitios no lo haría. Aquí en Madrid tenemos unos valores bastante cercanos, muy acertados a los que aquí hemos puesto. Entonces, bueno, podemos permitirnos hacer un cambio brusco de 50 o más a la semana sin variar demasiado estos valores. Pero normalmente en otros sitios estos valores son difíciles de conseguir. Entonces, lo suyo sería cambios pequeños, 10% cada 2 días, por ejemplo, para no variar mucho, porque si te viene el agua, evidentemente, del grifo con un pH superior a lo que tú necesitas, o tus peces necesitan, mejor dicho, si le metes un cambio del 50%, la vas a liar. Entonces, bueno, yo, si lo hacéis aquí, no pasa nada con un 50. Pero bueno, yo estoy obligado a poneros eso, los cambios con moderación, pero haciéndolos, ¿vale? Porque es un tipo de acuario que necesita muchos cambios de agua, ¿vale? Luego veremos el porqué, pero que no se os olvide. Está, bueno, graciosa por lo que os he dicho antes, pasan de un lado a otro sin ningún problema. Esto es un delfín de agua dulce de los que hay en Amazonas y aquí lo veis que es que está justo en el medio. Tarda un segundo, medio segundo en irse de un lado o al otro y aquí quizás no se note tanto el cambio, pero es que este pez en su vida tirará para todos lados y podrá cambiar un montón de veces de sitio, de valor, de lo que sea. Si por lo que sea necesitaseis rebajar, por ejemplo, el pH, ¿vale? Volvemos al anterior, que lo he puesto aquí, tenemos un pH de 7, lo queremos bajar a 6, o a 6,1, 6,2. Hay diversos métodos, ¿vale? Yo aconsejo la utilización de turba, ¿vale? Porque, bueno, este tipo de acuario, de lo que estamos hablando, que va a tener mucha madera, va a tener un montón de hojas en el fondo, toda esa materia orgánica, ¿vale? Se va descomponiendo, va soltando ácidos húmicos, ácidos tánicos, que lo que hacen es que nos bajan ese pH. Entonces, bueno, como eso ya de por sí dentro del acuario nos lo va a bajar. Si lo queremos seguir bajando, utilizamos turba, que sigue siendo materia en descomposición vegetal, o sea, parecido, prácticamente lo mismo, solo la podemos meter en el filtro, ¿vale? Con una malla para que no, a la hora de cambiarlo, porque se acaba. A la hora de cambiarlo lo podéis cambiar fácilmente, lo abrís el filtro, sacáis la malla y listo. Si no, si lo hacéis sin malla, pues tendréis que quitar una a una las bolitas o lo que sea. Se puede poner en el sustrato también, ¿vale? Pero no es muy aconsejable porque en el sustrato luego, una vez que dejen de bajarte el pH, ¿cómo lo cambias? Ya te metes en una movida, entonces bueno. No aconsejo para nada utilizar químicos para bajar el pH y con el agua de ósmosis se puede bajar también, ¿sí? ¿Con la turba qué tocas? ¿El pH o la dureza? ¿Cómo que para qué toco? O sea, con la turba, ¿qué te afecta? ¿Para qué tocas? ¿La turba a qué afecta? ¿Al pH o a la dureza del agua? O sea, estábamos hablando y no lo tenemos claro. Que si solo baja el pH y sin tocar, o afecta a la dureza. o afecta a la dureza. Pues yo creo que afecta a la dureza. O sea, la dureza no lo tengo demasiado claro, ¿vale? Al pH lo sé que sí, porque yo lo utilizo, me lo bajo bastante. Y bueno, la dureza, si la tienes a cero, si la bajas demasiado, el problema es que las fluctuaciones de pH pueden ser muy fuertes. Pero yo creo que te ayuda a mantenerla más o menos en un valor bajo.
evidentemente no puedes tener alto y cuando la tienes sube, son dos valores que van muy ligados. Dime. Víctor, aunque en Madrid tenemos valores de agua muy cercanos a un biotopo amazónico, el utilizar hojas determinadas o raíces determinadas influyen algo para el metabolismo de los peces que vamos a poner en ese tipo de acuarios. ¿Es necesario o si tenemos los valores químicos más o menos ideales podemos obviar poner determinados elementos dentro del acuario? No es necesario, pero te has adelantado otra cosa que iba a contar ahora, ¿vale? Pues listo. Que son los beneficios que tienen introducir, por ejemplo, las hojas, materia orgánica, que se va descomponiendo poco a poco. Ahora después os contaré los beneficios que tiene. No es necesario, ¿vale? No es necesario, pero tiene unos beneficios que evidentemente no vas a obtener con un químico que solo te pueda bajar el pH o tocarte solo los valores, ¿vale? Ahora os los cuento, ¿no? No te preocupes, no corras. Bueno, vamos a ver el montaje, ¿vale? Empezamos con el sustrato. Evidentemente, a ver, lo que más se suele ver cuando se monta un biotopo amazónico es un sustrato claro. Hay sustratos oscuros en el Amazonas, en muchos sitios. Lo que pasa es que, por lo visto, yo no estaba allí, evidentemente, pero lo que más predomina son sustratos claros, ¿vale? Aparte que ahora veremos que tienen algunas ventajas. Normalmente para montar un biotopo se utilizan este tipo de sustratos. Sin embargo, se puede montar sin ningún problema con un sustrato oscuro. De hecho, yo los he visto y quedan bastante bien. Pero vamos, va más en el gusto que en otra cosa. Disculpa, ¿qué granulometría recomendarías? ¿Perdón? ¿Qué tamaño de grano recomendarías? Sí, eso es lo que iba a decir ahora mismo. Cuanto más... Se me da la charla. Claro, cuanto más fino mejor. Yo para esto lo aconsejo muy fino porque además es que hay muchos peces, ¿vale? Que siendo del Amazonas viven del sustrato. O sea, antes lo hablaba con Pedro, que un sustrato fino, por ejemplo, los geofagus buscan la comida. Se meten el sustrato en la boca, ¿vale? Y lo echan por las agallas. Si es fino, van a tener mayor facilidad para expulsarlo. Las coideras, por ejemplo, por los babillones, no se los lastiman si es un sustrato muy fino, además meten bien el morro. Si tú tienes un sustrato con una granometría más ancha, más grande, se ve que no meten el morro, buscan por arriba. Pero con un sustrato fino ves que directamente meten el morro y van como arando. Entonces, bueno, por eso aconsejo sustrato fino. Hay otros peces, las rayas, por ejemplo, todo tipo de rayas, se entierran en él. Entonces, si le pones uno muy finito así de arena de playa, lo va a tener mucho más fácil que si le pones pedrolos. Si le pones piedra no van a poder enterrarse y son, evidentemente, si no se puede enterrar, posiblemente luego tengan problemas de estrés también y conlleve todo lo que hemos dicho antes. Yo aconsejo finos, cuanto más fino, mejor. No sé si me estoy adelantando, pero en cuanto al espesor. Seguro. En cuanto al espesor también, porque si es arena muy fina, también podría, si el espesor es muy ancho, podría estancarse, darse el caso de que se estanque determinadas áreas y los problemas de putrefacción de sustrato, o hay algún espesor específico que tú recomiendas. Espera un momento. Vale. A ver, yo por ejemplo, si le tienes puesto una arena de 0,3, 0,5, ¿vale? Si le pones una capa de unos 5 centímetros, la mayoría de peces que han mencionado son ellos mismos los que mueven la arena. Efectivamente. Porque se meten toda la arena en la boca y la escupen otra vez. O sea, ellos mismos son los que la... ¿Y de 3 a 5 valdría para corridoras o ese tipo de peces, o sería más fino todavía que ese? Más fino de 0,3, 0,5 se lo lleva el fino. Por eso pregunto, he visto que ponen arena y yo digo, oye, pero para mí arena un follón. Arena de piscinas, por ejemplo, están en 0,5 o 0,7. Pues eso, por ejemplo, te sirve sin problema porque además son de sílice también. Perfecto. Eso es lo que quería decir yo. Si tienes peces que te mueven el sustrato, no vas a tener ningún problema. No se te va a crear esa zona anaeróbica de la que estás tú hablando, porque el pez mismo lo va a levantar y va a ir cambiando, va renovando. Levanta la mierda, te va a facilitar también cuando tengas que limpiarlo, ¿vale? Porque se va a quedar tan fino, se compacta, no entra esa suciedad, es más fácil llevársela luego. Hay que tener cuidado de no llevártela también a limpiar, pero bueno, o sea, son los mismos peces.
son Codidora, Profagus, muchos epistogramas también lo remueven bastante, incluso para hacer los nidos, son los mismos peces los que te lo cambian. O sea, eso no suele haber mucho problema. Como ha dicho él, la arena de sílice es la mejor opción, lo más parecido que encontramos aquí, ¿vale? Es un sustrato inerte, como no vamos a necesitar plantas, al menos no vamos a necesitar muchas plantas o con mucho requerimiento, pues no habría ningún problema. ¿Ves? Aquí podemos quedar alimento, filtración, alimentos, los escondites, el desove. Forma, o sea, tiene un trabajo, un sustrato más que el estético, digamos. Muchos peces, muchos viven de él. Esto es otra foto también, para que veáis el sustrato, claro, ¿vale? El anterior. Se me olvidó decirlo, pero bueno, veis que son sustratos blancos, ¿vale? Es el color del agua, lo que hace que esté más oscurillo. Hay todo, hay marrón, hay negro, pero bueno, así clarito. Esto es en la estación seca, ¿vale? Es lo que baja al cauce de este río. Y veis que son también arenas claras. Y el siguiente pues lo mismo. Está hecho para que se vea que arena fina, arena clarita. También ya algunas hojas, bastante suciedad, digamos, bastante materia orgánica. Pero bueno, eso se ve luego un poquito más adelante, aquí. Sobre las hojas, las piedras, las plantas y la madera. Eso es lo que va a reinar en un acuario de estos, ¿vale? Se necesitan mucha madera, muchas hojas, se pueden meter piedras, hay plantas, como ya os he dicho, hay plantas, no tiene por qué ser solo con plantas. Yo el mío tengo plantas, ¿vale? Tengo plantas. Tengo plantas, sí. ¿De qué estamos hablando? A ver. Te estoy diciendo que puede tener plantas, ¿vale? Aquí, por ejemplo, plantitas, pero que no es lo que reina, digamos. El acuario no va a ser de color verde. Una caja con agua tienes entonces. Ahí la has seguido. Ahí la has dado. Luego hablamos. Esa mezcla agua. Tienes plantas de esta caja con agua. Wow, todo lo que queráis. Podéis echar todo el potasio que queráis. ¿Hay calculadora para eso? Sí, pero... Si alguno de los que estáis aquí queréis montar un amazónico y que además sea verde, lo que podéis hacer es meter balisnerias a saco. Sí. O sea, ponéis todo un lateral y medio trasero de balisneria y todo el acuario va a ser verde. Porque llegan a 2 metros cada hoja, entonces van a empezar a dar vueltas por arriba y muchos se van a meter. Claro. Ahí en esta foto, como podéis ver, lo que reina son un montón de hojas en el sustrato, mucho material en descomposición, muchos palos, ¿vale? Entonces, bueno, si queréis un acuario que se asemeje a este tipo de ríos, pues es lo que tiene que tener. O sea, mucha madera, muchas hojas, que ya os he dicho, ayudan mucho a bajar el pH, tienen muy buena aceptación, ¿vale? Por estos peces. Y bueno, la madera es muy importante, ¿vale? Porque no solo es estético también, es que en este acuario no es nada de lo que vais a ver tiene una cosa que sea estético. No, hay mucha gente que no le gusta este tipo de acuario, ¿vale? Pero la madera, por ejemplo, casi todos los loricálidos se alimentan de ella, necesitan celulosa para vivir, entonces tienen que tener bastante madera. Tienen que tener madera, de las hojas comes, así. Víctor, este tipo de acuarios que nos estás mostrando ahora mismo, ¿hasta qué punto pueden llegar a ser estables sabiendo que tienen materia orgánica constantemente en descomposición y hacemos cambios de agua cortos como nos estás diciendo? Corto cada pocos días. ¿Cómo nos damos la estabilidad en eso? Vale, con un filtro muy grande. Vale. No, a ver, o sea, utilizan las hojas, ¿vale? Y evidentemente se van pudriendo. Entonces hay que ir cambiándolas, ¿vale? Sí que es verdad, hay que ir cambiándolas los cambios de agua cortos cada pocos días. Y cambiar también esas hojas y esas ramas. Cada más tiempo. Las hojas se cambian cada más tiempo. Tú las vas viendo que se van deshaciendo y va siendo el momento de ir cambiándolas. ¿Vale? Ahora lo veréis y he puesto algunas fotos con ejemplos. Y lo de los cambios, eso es muy importante, o sea, no confundáis, no es pocos cambios de agua. Sería 10, claro, muchos, pero espaciados en tiempo. Muchos pocos y no pocos muchos, ¿no?
Bueno, yo hago 50 mínimo a la semana, porque ya os digo, aquí no cambian mucho los valores, ¿vale? Pero si hay alguno que no sea de aquí, que sea de la zona de, yo qué sé, de la costa, otros sitios, pero sería, digamos, más espaciado los cambios de agua. Como habéis preguntado, el tema, a ver, aquí no lo cambia nadie, pero es evidente que el volumen de agua es bestial, en un río no tiene nada que ver. En el acuario se ve, porque se ve, cuando lo tienes se va viendo cómo se van pudriendo las hojas cuando llega el momento de cambiarlas. Más las hojas sueltan muchos taninos, ¿vale? Que van a ser muy beneficiosos para el acuario y llega un momento en el que van a dejar de soltarlos. Entonces, bueno, eso lo vais viendo poco a poco. Como os he dicho, la madera, hay algunos peces que se alimentan de ella, muchos, la mayoría de los que se esconden la utilizan para esconderse, utilizan tanto la madera como esas hojas para delimitar sus territorios, para poner sus puestas. O sea, yo tengo mucha madera en el acuario y tengo peces que lo que hacen, que se meten entre la madera en vez de utilizar las cuevas y se hacen las puestas dentro. Entonces, bueno, es algo que necesitan ellos habitualmente en su entorno natural. Algunos de estos peces, evidentemente, los reconoceréis. Aquí hay cardenales, aquí hay Geophagus, o sea, esto diría que es un Severum. Pero bueno, son peces que estáis acostumbrados a ver, que bueno, no vienen de sitios, como veis, con demasiadas plantas. Estas son algunas, ¿vale?, de las propiedades que podrían tener las hojas que nosotros introducimos, que podrían tener, que de hecho tienen, en el acuario, ¿vale? Ayudan a evitar enfermedades bacterianas, pero sin dañar las bacterias beneficiosas que tenemos. Eso, o sea, no se cargan en las bacterias, sino que evitan la proliferación en el propio pez, porque esto está muy ligado al tercer punto, que protegen la mucosa de los peces, ¿vale? Actúan como fungicida natural, evitan la proliferación de hongos. Eso ahora os voy a enseñar un vídeo, ¿vale? Y bueno, o sea, yo tengo peces, todos los que tenéis puestas, sabéis que lo más normal es que algún hongo ataque las puestas y perder siempre huevos por los hongos. Yo cuando los peces me hacen puestas en las hojas, ni un solo huevo se pierde por hongos, ni uno. O sea, tiene que estar relacionado con esto, porque os aseguro que ni un solo huevo se pierde si está puestas hechas en las hojas. Acidifican el agua, no bajan el pH, gracias a los ácidos tánicos que liberan taninos, nos tiñen el agua de color ambarino, necesario para la mayoría, en este caso del que estamos hablando, biotopos amazónicos que vamos a montar. Hay gente que eso no le gusta, pero si estás montando un amazónico, se sobreentiende que te gusta más o menos grado, y los taninos, vale, lo liberan las hojas, liberan la madera, se van con los cambios de agua. O sea, por eso es bueno ir cambiando también las hojas, porque van manteniendo el color. Y bueno, también la turba ayuda. Algunos peces, ya lo he dicho, se alimentan de la celulosa, tanto la que hay en la madera como la que hay en las hojas. Crían. Hay gente que lo utiliza para infusorios, las hojas, ¿vale? Para infusorios cuando tienen a los alevines. Y por lo visto, lo que dicen es que salen bastante bien. Yo no lo he probado, porque no soy dado a criar, pero salen bastante bien con los infusorios. Y sirven de refugio y escondite a una gran cantidad de peces, incluso para realizar las puestas. ¿Dónde está David? Se ha perdido. Pues igual la cago, pero bueno, quería enseñar el vídeo este. Gracias, Laura. Es esto de aquí atrás. Toda la maquetación, vale, la he hecho ya. Yo soy un negado. ¿Mandado? Muy negado. Es como una persona. Bueno, esto lo grabo yo con el móvil en mi casa. Vale, son cacatoides, apistogramas cacatoides. Como veis, están haciendo la puesta en la hoja, en una hoja de magnolio. Y bueno, ya se acabó. No, tengo vídeos desde ahí hasta que nadan solo. Lo que pasa que lo que me interesaba enseñaros era que en este caso, ¿vale?, siempre recomendamos con los apistogramas tener cuevas, ¿vale? En este acuario tienen un acuario de 120 litros para ellos solos, una sola pareja de apistogramas. Tienen 2 cuevas, no utilizan ninguna. Todas las puestas las hacen en las hojas. Y la verdad que la culpa de Laura.
Y la verdad que la culpa es de la luz. Todas las puestas, ¿vale? Las hacen en las hojas. Yo imagino que realmente en su medio natural, cuevas cortadas, cocos cortados por la mitad, pues no creo que abunden demasiado. Entonces ellos están acostumbrados a eso. Las propias de Juan. Yo las uso por si, las tengo por si las quieren usar, yo les doy todas las facilidades, pero luego son ellos los que eligen, ¿vale? Si os habéis fijado, habían hecho un agujero, ¿vale? Estaba puesta la hoja, ellos habían excavado un agujero y estaban poniendo los huevos por encima, colgando. En la cueva hacen lo mismo, o sea, si ya tenéis el pictograma, veréis que sacan arena y luego los huevos los ponen en el techo de la cueva. Si montáis una cueva como esta y les proporcionáis hojas, que elijan ellos. Cuevas, hojas, madera, lo pueden hacer como ellos quieran. Ahora, ¿cómo se abre esto? Esto de más. Vale, esta está en negro, ¿vale? Porque era el vídeo que no lo había podido insertar aquí. Las piedras. Pues las piedras, poco que decir, que pasen en la prueba del sulfurman, del ácido clorhídrico, ¿vale? Para que no nos suban la dureza y poco más. Lo que más o menos la que os guste, que parezca natural, evidentemente, y poco más sobre las piedras. Los troncos y la madera, ¿vale? Son muy abundantes porque allí, en medio de la selva, se caen los árboles cada 2 por 3, no hay nadie que los retire, o sea, y se pudren, se deshacen ahí. Entonces, bueno, es un medio en el que, como ya os he dicho, está plagado de madera. Es algo que para este tipo de acuarios es obligado prácticamente. Lo que os he dicho antes, los escondrijos, los nidos, el alimento, liberan taninos. Los más comunes, ¿vale?, que solemos encontrar aquí en comercios son el mopani, ¿vale? Quiere decir que es una madera proveniente de un árbol africano que, bueno, se puede utilizar y no queda mal, no es feo, pero además es muy duro, es una madera muy dura y, bueno, libera bastantes taninos, no está mal, pero para mi gusto, desde luego, la vid. La vid tiene muchísimas más formas, es más bonito, lo podéis poner más en plan, pues, raíces, tanto de abajo como desde arriba. A mí me gusta más realmente. Se pueden recolectar, ¿vale? No hace falta comprarlos, lo podéis recolectar aquí en España, ahí por todos lados, desde el sur hasta el norte. Tienen que estar siempre secos, ¿vale? Tienen que estar duros porque las partes blandas se pudren muy rápido y a poder ser que estén pegados, evidentemente. Si no, eso es una parte blanda que se va a pudrir y, bueno, demasiado rápido y no va a quedar demasiado bien. No sirven los árboles resinosos y aromáticos, o sea, no podéis ir por el campo, me gusta esta rama, para mí. Hay que saber más o menos de dónde viene, o sea, tiene que ser una madera dura y tal. Hay ciertas maderas que no sirven, o sea, la madera de un pino no sirve. La madera de cualquier picea no vale, las arizónicas no valen, en general esos árboles resinosos aromáticos no sirven los rosales, pero bueno, si son maderas que los veis con cierta consistencia, duros, tal, sería servir, pero siempre mejor está prevenido. Las plantas, para esto de lo que estamos hablando suelen ser pocas o ninguna. Sin embargo, como ya os he dicho, hay biotopos, ¿vale?, que en los que sí que realmente hay un montón de plantas. Suelen ser sitios, ¿vale?, de cauce bajo, porque fijaros, por ejemplo, cuando se inunda la selva, si son 5 metros, 6 metros de agua oscura bajo esa manta de árboles, no llega a la luz, ahí no hay plantas. Las plantas suelen estar en zonas de los igalatés, que os he dicho antes, sitios que, bueno, sí que sea poca agua, ¿vale?, y que la mayoría, como nos ha dicho antes Jorge, se secan. 6 meses al año están secos. Hay plantas que no se desarrollan bien si no lo sacas una temporada del agua. Creo que hay plantas del género de Nymphaea, hay que sacarlas para que se emulen la estación seca, por ejemplo. Pero bueno, aquí pongo algunos ejemplos, ¿vale? Las jabombas, Echinodorus, Valinellas, como ha dicho el compañero, Nymphaea. Lo podéis poner, como os he dicho antes, plantas de
una planta asiática. Es decir, tengo un biotopo amazónico, mira qué bonito el río del Río Negro, y le he puesto una criptocorine, le he puesto cualquier planta que no sea terrible. Que es lo típico. Claro, o sea, lo típico de este mi biotopo de tal, y está lleno de plantas que no son realmente, o de peces que no son de la cuenca amazónica, no del Amazonas, sino de la cuenca real, vamos. Entonces, bueno, siempre hay que tener muchísimo cuidado, ¿vale?, de elegir plantas que estén presentes en ese medio natural. Todo esto estamos hablando, ¿vale?, de un biotopo, digamos, genérico. Si ya queréis adentraros más, entraríamos en los biotopos ya de un río en concreto. Tendríais que buscar la información sobre ese río en concreto, ¿vale?, ver los parámetros que se mantienen en ese río, las plantas que existen ahí, los peces, coloración salvaje siempre, por supuesto. O sea, ya son cosas más difíciles. Esto es una forma fácil de montarlo. Esta foto, ¿vale?, os la he puesto para que veáis que también hay biotopos con plantas. En FAE, por ahí atrás se ven balisnellas, como ha dicho el compañero, Echinodorus, no son incompatibles, ¿vale? Lo que no suele haber es muchas plantas en el sitio donde encontramos, por ejemplo, los grandes víridos, donde vemos a lo mejor a los enanos si hay, o hay unas pocas, ¿vale? Entonces, bueno, que no son incompatibles. Aquí veis otro biotopo que efectivamente está lleno de plantas. Esto parece como si viésemos la ribera del río, ¿vale? Más cerca de la costa. Paus, rayas. Las plantas flotantes. ¿Eh? Ese es el tuyo. Sí, este es el mío. Las plantas flotantes. Son grandes consumidores de nitratos, ¿vale? Pues como os he dicho, es un acuario que no tiene muchas plantas, tiene mucha materia en descomposición, los peces van a seguir haciendo sus cosas, en fin. Vamos a tener mucho nitrato, ¿vale? Entonces necesitaremos, como vemos luego, un filtro muy grande, y si tenemos la ayuda de plantas flotantes que comen muchos nitratos, pues nos viene muy bien. Se pueden usar las plantas, pues se pueden usar también, que ahora está bastante de moda, la utilización de potos por fuera del agua con las raíces dentro. Entonces, si lo veis aquí al lado tengo el otro acuario, esto son raíces de un poto, ¿vale? También utilizo esa técnica. Entonces, bueno, lo mismo, plantas que sean igual del biotopo y eso. Crean también zonas de sombra, ¿vale?, que son muy apreciadas por los peces. Nosotros a lo mejor a simple vista no nos damos cuenta, ¿vale?, pero los peces están acostumbrados a tener ciertas zonas en las que pueden estar tapados, ¿vale? Yo pienso que más que nada es un mecanismo de defensa, porque el pez dentro del agua puede ver cuando se acerca otro pez, pero si el pez está dentro del agua no puede ver cuando se acerca un pájaro. Entonces, bueno, un pez, yo si fuese pez me sentiría seguro debajo de algo que me tapase, donde no me pudiesen ver desde arriba. Sobre la filtración, pues bueno, una regla, cuanto más mejor. Como siempre, los acuarios, cuanto más grande, mejor, sinceramente. Más en este caso que, como os he dicho, hay pocas plantas, necesitaremos una gran colonia bacteriana. Esta foto, ¿vale?, podéis ver lo que os he comentado de los potos, ¿vale?, y todas las raíces y todo, porque todo esto, pues fijaros, todo esto que se ven por aquí son raíces. Las raíces que utilizan, en el fondo no hay nada, ¿vale?, solamente son raíces de árboles que están entrando y un cardumen de alenque que se resguardan en ellas. Bueno, nada, esta era solo para que lo vieseis eso. A mí es un acuario que me gusta mucho, la verdad. La iluminación. Pues una iluminación tenue. Esta foto también son los míos, ¿vale?, para que veáis el cambio, ¿vale?, tanto de la luz como del agua. También decir que cuando tomé esta foto acababa de hacer un cambio de agua, ¿vale? Entonces normalmente está un poco más amarronada, yo sé. Y ahora, como está con la Lignorium, tamiza más la luz, le da ahí un toque entre verde, pero bueno, que veáis que es bastante más oscuro, no tiene la iluminación que se ve aquí. Y bueno, eso, si queremos que sea parecido al medio natural, evidentemente en algunos sitios sí da la luz, da sol, entonces también podríamos recrearlo, por ejemplo, con la luz sol nublado,
que entrase los rayos así desde un sitio y solo iluminase en una zona del acuario y la otra estuviese más oscura. Pero bueno, tiene que ser tenue, tiene que ser una luz pobre. Si tenemos demasiada luz, posiblemente tengamos luego algas y no lo queremos, evidentemente. Víctor, Dime. no sé si lo vas a decir, pero para conseguir esos efectos se pueden jugar con los grados Kelvin de las lámparas. Efectivamente. Si montas un 4000 te da el tono amarillento. En cambio, si montas un 9000 te va a dar el tono azulado. Entonces, no sé yo hasta qué punto, porque no conozco el biotopo, a lo mejor lo ideal sería reconducir el acuario con grados Kelvin más o menos en un margen de 4000. Lo has clavado. Gracias. Son lámparas de 4000. Vale, sí que es verdad, se me había pasado, muchas gracias. Te da una luz más amarilla. Hay gente que, bueno, si está muy oscuro le gusta darle un poco más de luz. Si está un poquito menos oscuro, pues bueno, si juegas, como tú bien has dicho, con una luz amarilla, pues no hay problema. Entonces, esto sí es verdad, ¿vale? Se me pasa decirlo, pero son lámparas de 4000 Kelvin, son amarillas. Yo suelo poner siempre 4000, la verdad. Esto para que veáis lo que os he dicho, ¿vale? Fijaos dónde están los discos, están escondidos a la sombra. Les gusta, esto se ve que es una zona poco profunda, les está pegando la luz, se meten a la sombra. No quieren que desde arriba se les vea. Ya estamos llegando al final, ¿vale? Sobre los peces. Yo antes os he dicho que se podía separar, ¿vale? El biotopo en tres. Os he dicho de aguas cristalinas, las blancas, las negras. Pero dentro de lo que creamos en los acuarios, yo personalmente los suelo separar en dos. Los acuarios de peces pequeños y los acuarios de peces grandes. Más que nada por el espacio de nado que van a necesitar. Esto evidentemente, ¿vale? Sería un acuario de peces pequeños. De hecho, por aquí se ven. ¿Vale? Son peces muy chiquitillos. Entonces, evidentemente no puedes meter peces grandes, aunque fuese un acuario grande, hay ciertas zonas por las que no van a poder pasar. Este no está demasiado recargado, pero hay otros que están mucho más recargados y no van a poder pasar. Entonces esto también recrea más, digamos, lo que os he dicho antes, las zonas bajas. Zonas bajas es más fácil que estén las ramas y las apeletonadas porque son zonas más pequeñas. Entonces, bueno, aquí lo que suele haber pues son, pues eso, los pequeños cíclidos, suele haber tetras, loricadios pequeños, coidoras, cosas pequeñitas, no demasiado grandes. Vale, y luego el otro tipo de acuario que solemos montar de este tipo son los de los peces grandes, que bueno, ahora os lo voy a enseñar, ¿vale? Bueno, como lo pongo aquí, los acuarios de los grandes simulan las zonas más profundas. Estos los pequeños, ¿vale? Son los que más albergan la posibilidad, como os he dicho, de plantas, porque son zonas en las que sí que llega la luz. De hecho, en este veis que sí que hay plantas, algunas plantas, son equinodor, por ejemplo. Este, ¿vale? Es una recreación del río Negro. ¿Veis lo que prima? Todo lleno de hojas, un montón de madera. Digamos, da la sensación, si habéis visto el artículo que puse en el foro, digamos un poco de sucio. ¿Vale? Evidentemente, si estás intentando recrear un río natural, no va a estar impecable. No va a ser un acuario que esté impoluto. Pero bueno, aquí veis, tienen calombas y son tetras cardinales. Está muy bien hecho este acuario. El color, todo, está bastante bien. Este, que es el mío, ¿vale? Como veis, bueno, está bastante sobrecargado con ramas y plantas y bueno, yo aquí, ya os lo he dicho, solamente meto pistogramas. Suelo tener una pareja que tienen acuario normalmente para ellos solos y ellos eligen hacer, aquí hay una cueva, por aquí hay otra, ellos eligen hacer las puestas en las cuevas, debajo de los troncos, se escarban porque la arena es muy finita, no tienen ningún problema. Esto, como os digo, está muy sobrecargado y son para peces muy pequeños. Si metes aquí el disco no puede evidentemente ni moverse, no podría nadar. Esos tipos de peces se los pones con madera, también como simulando las ramas, lo que sea, pero les tienes que dejar mucho espacio para el nado.
Bueno, lo que os digo que debería ser más eso. Este es el mismo, pero desde el otro lado. Aquí hay una planta, bueno, esta foto la tomé hace mucho tiempo, ¿vale? Pero la planta ya está más grande, pero queda alguna más. Yo utilizo Echinodorus quadripostatus y Echinodorus tenellus para las plantas del acuario y las Limnodus que están por arriba. Esto podría ser perfectamente un acuario para cíclidos grandes, aunque está con discos que están perfectamente, un acuario muy chulo. Podría haber otro tipo de cíclidos como los Astronotus oceratus, por ejemplo, Cyclaocellaris, o podríamos tener iguanas, lo que sea, cíclidos más grandes. Porque veis que aquí el que lo ha creado también ha metido mucha madera. De hecho, esto parece la zona baja del árbol que está entrando en el agua, pero tienen mucho espacio para nadar. Hay algunos peces que si les pones demasiadas ramas no se meten, porque los discos, por ejemplo, sí se meten entre las ramas. Hay otros peces que se meten menos, digamos. Los discos precisamente se guarecen en las ramas de ellos. Esto, ¿vale? Ya sería lo que es el bosque inundado a lo bestia. Nadie va a tener esto en su casa, evidentemente, pero es para que veáis una buena recreación del bosque inundado. Aquí los pacús, que son gigantes, los arapaimas, que llegan a los 2 metros con 75, casi 3 metros. Y bueno, es que hay mucha madera, hay árboles y tal, pero tienen muchísimo espacio ellos para nadar. Pues más de lo que os he contado, sinceramente no cambia mucho. Este sí es, a mí me parece más adecuado, digamos, para ciertos peces como pueden ser los discos o los escalares, ¿vale? Se meten las ramas desde arriba y veis que tienen espacio para el nado, pero se guarecen entre ellas. Ellos, a lo mejor si no las tenemos, no se van a sentir tan seguros, aunque evidentemente nadie los va a cazar, o no debería, dentro del acuario, pero ellos se van a sentir más seguros. Es la excepción que podemos hacer, ¿vale? Aquí lo he puesto, de las mezclas, porque con los discos sí casan los pequeños cardúmenes de tetra, zolidoras, cíclidos enanos. Evidentemente no meteríamos con un pez grande, con un cíclido que sea agresivo, que se los pueda comer. Los discos no se los suele comer. Podemos utilizar discos, podemos usar los escalares, Saturn, que pueden acabar siendo los tetras la cena, pero en principio se pueden hacer, ¿vale? Y bueno, nada más que decir de esa foto. Este es otro ejemplo, ¿vale? De un buen acuario de estos son Altum, ¿vale? Tiene varias plantas, pero bueno, como hay mucha madera, el fondo claro, es oscuro, como os estaba diciendo antes. Son Altum, ellos tienen mucho espacio para el nado, pero también les gusta tener mucha madera. Evidentemente os he dicho que su forma del cuerpo, su morfología, está hecha para meterse entre las raíces, para poder desarrollar su vida, reproducirse, todo eso. Este es el mismo de antes, va de otra perspectiva, pero bueno, también, ahora ya sin fijarnos en las plantas, nos fijamos en lo que os he dicho, es oscuro, el sustrato claro, veis que todos siguen más o menos unas mismas pautas. No sé si lo podéis ver bien desde ahí, pero bueno, hay un montón de ramas que se meten desde arriba. O sea, es un acuario muy bueno para discos, ¿vale? Porque luego el sustrato lo tienen más o menos despojado, no tienen, como habéis visto antes en el mío, la madera por el suelo y tal, pero las raíces simulan las de los árboles, y nada más. Si tenéis alguna pregunta o lo que sea, que no hayáis hecho, y si no, pues nada. ¿Hay preguntas? Pues nada.